Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes, profes. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Buenas tardes, ingeniero Zapupo, ingeniero Estrada. Vamos, vamos a dar inicio a la clase, a la clase del día de la fecha. La clase de hoy, el módulo 8, donde vamos a ver una capacidad que se requiere hoy a la hora de la búsqueda de trabajo, que es la capacidad de trabajar en equipo, que no es lo mismo que un equipo de trabajo. Y vamos a ver algunas normas de gestión en relación a los recursos humanos, y vamos a finalizar con una introducción a los objetivos de desarrollo sostenible, en virtud de que en el año 2020 la universidad, a través de su Consejo Superior, aprobó la implementación y la adhesión del sistema universitario a la Agenda 2030 y a estos objetivos de desarrollo sostenible. A partir de ese momento, la Facultad Regional Córdoba aprobó la implementación de un programa de desarrollo sostenible en el ámbito de toda la facultad y por ende en las asignaturas, en las distintas asignaturas. Así que bueno, bajo ese criterio nosotros decidimos desde la cátedra hacer el último trabajo práctico en relación a estos objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, comentarles antes que nada, la clase de hoy vamos a dar el lunes 25 teórico, el lunes 1 es presentación del trabajo práctico, el lunes 8 se toma el segundo examen parcial y recuperatorio del primero, y el lunes 15 se va a proceder a la regularización de la asignatura, y ese mismo día se va a tomar el recuperatorio para aquellos alumnos que no aprueben el segundo examen parcial. Ahora sí, pasado este mensaje, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bueno, la clase de hoy tiene que ver, como dije, a ver qué pasa, que no se está viendo bien. Un segundito. Ahí está. Tiene que ver con la capacidad de trabajar en equipo y finalizando el concepto de conducción de personas. Sin embargo, yo pongo como título trabajo en equipo porque de una manera muy fácil confundimos los conceptos. Decimos, somos un equipo, trabajamos en equipo, y en realidad somos un equipo de trabajo. La primera concepción sería somos un grupo. Cuando le agregamos algunas características que ya vamos a ver, somos un equipo de trabajo. Y cuando le seguimos agregando algunas otras cosas que también las vamos a ver hoy, podríamos decir que tenemos la capacidad de trabajar en equipo. ¿Pero qué es un equipo de trabajo? Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que, a diferencia de un grupo, el grupo también es un equipo, un conjunto de personas,
pero en el grupo se juntan a hacer algo. Vamos a jugar al fútbol, vamos a jugar a las cartas, vamos a jugar a cualquier cosa. Somos un grupo de personas. Cuando ese grupo empieza a tener roles, estrategias, políticas, planes de trabajo, podemos decir que somos un equipo de trabajo. Sin embargo, esos miembros del equipo de trabajo no siempre tienen la capacidad de trabajar en equipo. Por eso lo digo despacio para que se vea una diferencia. Yo puedo tener un equipo de trabajo con personas que no necesariamente tienen que tener la capacidad de trabajar en equipo. Y eso es lo que vamos a ver en la tarde de hoy. Y que tiene que ver un poquito con este programa, con el nuevo plan de estudios que se viene desarrollando a nivel Confedi, donde lo que el nuevo plan de estudio busca es que el alumno no solamente salga sabiendo la asignatura, conociendo los contenidos, sino que además tenga la capacidad de poder resolver una situación ante un problema o ante la aparición de un conflicto. Por eso cuando hay alumnos que vienen a rendir y me dicen, profe, estoy nervioso, estoy nerviosa, se puede entender que un sistema de evaluación a cualquier persona incomoda, más en esta situación de virtualidad, no importa la edad, cualquier persona que es evaluada se siente con cierto grado de nerviosismo. Pero lo que no puede pasar es que esa persona se anule al punto tal que o no contesta la respuesta o no sabe seguir avanzando en el desarrollo del tema. Porque posiblemente, si vamos al concepto anterior, el alumno o la alumna conoce el tema, pero los nervios le juegan una mala pasada y entonces se anula. Entonces el otro concepto, que es el de saber hacer, es el que no se está cumpliendo. Porque el alumno a lo mejor lo sabe, pero no lo sabe aplicar, o no lo sabe hacer, o no sabe resolver, o no tiene la actitud necesaria para resolver una situación de conflicto en el ámbito laboral, porque se pone nervioso o porque lo que sea. Entonces, este tema de trabajar en equipo, de tener la capacidad de trabajar en equipo, va orientado en ese sentido. O sea, una persona cuando tiene la capacidad de trabajar en equipo hace uso de otras características que no necesariamente la tiene que tener un integrante de un equipo de trabajo. Como por ejemplo, ponerse en lugar del otro. Trata de entender la situación como la mira el otro, no como la miro yo. Y por ende ahí aparece un cierto grado de generosidad y no de egoísmo. Porque la generosidad dice que yo voy a tratar de ver cómo lo ve el otro para entender. Entonces, cuando veo cómo el otro lo ve, yo puedo ver si se entiende o no se entiende. Y eso es lo que nosotros a veces pedimos en muchos ámbitos. O sea, ¿cómo podemos decir o podemos aplicar una política de transporte si nunca subiste un colectivo? ¿Cómo podés decir de una política de investigación si nunca investigaste?
¿Cómo podés ponerte en lugar de un profesor si nunca diste clase? Entonces, esta mirada que otorga ocupar el otro espacio habla de cierto grado de generosidad. Y ahí, como lo hemos dicho en algunos momentos, aparece la comprensión. Ahora entiendo por qué ella o él plantea esto, porque cuando yo me pongo y lo miro desde la óptica que ellos lo miran, ahora me doy cuenta que no se entiende, o que sí se entiende, o que se entiende así o se entiende asá. Pero además aparece otra generosidad, que es la de priorizar el trabajo del conjunto y no el egoísmo de ¿por qué yo tengo mucho y él tiene poco? Ah, entonces si no lo hacen los otros, no lo hago yo. Entonces ahí aparece otro valor que es la generosidad, que es la de ponerse al servicio de ese equipo, hacer uso de la comunicación, preocuparse por el resultado. Ah, como yo no tengo esto, entonces bueno, no me importa, no sé. A mí se me cortó la luz, bueno, es problema de alguien, no es problema mío. ¿Qué querés que haga? Bueno, cuando uno tiene esa capacidad de trabajar en equipo, y a lo mejor, no sé, se va a otro lado donde haya internet, pero el trabajo se termina, se realiza. Entonces, no es fácil adquirir esas distintas características porque uno viene con un preconcepto. Estamos en un momento de avanzada cuando ya esa persona tiene esas características. Esa persona confía, es generosa, es capaz de ponerse en lugar de la otra persona, entiende, comprende, no es egoísta. Entonces ahí empezamos a ver cuál es la diferencia entre un equipo de trabajo y tener la capacidad de poder trabajar en un equipo. Que no es lo mismo que trabajo en equipo. Vuelvo de nuevo, o sea, trabajo en equipo es un conjunto de personas que tienen distintos roles, estrategias, políticas, pero las políticas se van a un costado cuando yo hago un poquito más que el otro. ¿Por qué a mí me dan más que el otro? Entonces, no, listo, no, se terminó el trabajo en equipo. Bueno, y eso mírenlo como un buen ejemplo. Véanlo en los equipos de trabajo que tienen ustedes en la universidad para completar los trabajos finales, donde van a haber alumnos que trabajan mucho, otros que trabajan poco. Entonces, si yo entro a medir, lo hago porque en realidad, ¿qué me importa? Total, el que se va a recibir, yo me quiero recibir, si el otro no se quiere recibir, problema de él. Bueno, entonces ahí empezamos a ver que eso que nosotros denominamos trabajo en equipo, en realidad es el trabajo de un grupo, porque en un equipo no existe el egoísmo. Y eso tiene que ver con algunas de las cosas que vamos a ver en la tarde de hoy. Cuando tenemos un equipo y vamos a realizar trabajo en equipo, la pregunta es, ¿por qué tengo que definir las tareas en un trabajo en equipo? Y porque así queda claro qué es lo que cada uno tiene que hacer. Se reparten las tareas entre todos para que los otros integrantes del equipo sepan qué tiene que hacer cada uno. Y acá con esto aparece uno de los conceptos que estábamos hablando recién, ¿no? Por lo general, muchas veces, los padres sabemos decir, yo eduqué a mis hijos de la misma manera, a todos iguales. Y son mentiras. No se puede educar a todos iguales. Primero porque los hijos nacen en distintos momentos.
Ya el hecho de que los hijos nazcan en distintos momentos, las circunstancias son distintas. La circunstancia del matrimonio es distinta. Entonces, una cosa es que yo eduque a mis hijos de la misma manera y otra cosa es que yo intente educar a mis hijos con los mismos valores, con las mismas normas. Entonces, que no es lo mismo. Yo lo estoy educando con un mismo patrón, pero las situaciones y las circunstancias por las cuales atraviesa cada uno de los hijos son distintos. Y ahí aparece, gracias a Dios, que algunos hijos toman algunas cosas y otras no, y otros hijos toman algunas cosas y otras no. Y gracias a eso tenemos que todos los hijos son distintos, con algunas características similares, pero son distintos. En el equipo de trabajo, cuando no se tiene esa capacidad de trabajar en equipo por parte de los integrantes, todos buscan que a todos se le dé la misma cantidad de trabajo, que se reparta por igual. Cuando se tiene esa capacidad de trabajar en equipo, no existe la diferencia de si uno hace mucho o otro hace poco, porque en realidad lo importante es el resultado final del equipo. Y se confía tanto en las otras personas integrantes del equipo que si una persona dice que no puede hacer otra cosa, es porque realmente no puede hacer y no porque le esté sacando el hombro a la situación y porque se pase de vivo, entonces uno trabaja más y el otro trabaja menos. Eso es como si yo a mi mamá o a mi papá o a mi hermano o mi hermana, yo desconfiara y pido que se hagan todas las cosas iguales porque si no, mi papá o mi mamá me está jodiendo. Quiere que yo trabaje más que ellos. Lo que menos voy a pensar en eso. Así es como se piensa cuando se tiene la capacidad de trabajar en equipo. Que si alguien dice, yo me comprometo nada más que a esto, es porque realmente no tiene tiempo para hacer otra cosa. Entonces yo, que a lo mejor tengo más tiempo, reemplazo el tiempo que le falta al otro colaborador y si el trabajo se termina desarrollando. Se hace una mejor distribución de la carga de trabajo entre los distintos roles. Muchas veces dijimos que uno de los grandes desmotivadores es cuando vemos a dos personas haciendo lo mismo. Se pueden establecer qué competencias se necesitan para hacer determinados roles y en virtud de que una vez que están definidas las actividades, yo puedo evaluar si esa persona trabajó de manera adecuada o no. Bien. Para poder tener esa capacidad de trabajar en equipo, hay que desarrollar algunos conceptos. El primero es el de la colaboración. Y acá quiero aclarar porque también hay otro mal concepto de la palabra colaboración. Yo escucho permanentemente cuando la gente viene y me dice, yo te voy a dar una mano, dale que vení que yo te doy una mano. Y yo le contesto que no quiero manos. No quiero manos porque yo tengo dos manos y con las dos manos puedo trabajar cómodo y bien. Quizás lo mejor, si yo fuera un ser humano con tres manos, con cuatro, con cinco, con seis, trabajaría incómodo. Con mis dos manos trabajo bien. En realidad, un colaborador ocupa el mismo espacio que ocupa un coautor. Entonces, en un libro tenemos el autor y tenemos el coautor.
El autor y el coautor comparten la autoría del libro. Los dos saben qué es lo que han hecho a la hora de hacer un libro. Uno hace más, el otro hace menos. Pero los dos han tenido la misma mirada, la misma visión, el mismo compromiso en que ese libro se haga. Un coproductor es lo mismo. Laboro, en italiano, significa trabajo. Un laborador es una persona trabajadora, alguien que trabaja. Un colaborador es otra persona que trabaja al mismo nivel, con el mismo compromiso, con la misma voluntad, con el mismo empeño que el laborador, porque están juntos en este proyecto. Entonces, la colaboración se entiende mal. Se entiende como que yo te doy una mano, y si el te doy una mano es, te doy lo que puedo, cuando puedo, como puedo, y si quiero. Entonces, no sirve ese compromiso. Entonces tenemos que empezar a entender este concepto de la colaboración. La colaboración no es lo que uno da a misa y dice yo colaboro con el diezmo. Yo veo lo que tengo, lo que me sobra, entonces en ese momento reparto. No. Colaborar significa otra cosa. Y más cuando empezamos a hablar de la capacidad de trabajar en equipo. Entonces, cuando uno tiene colaboradores, son personas que comparten la misma mirada, la misma visión del proyecto, con el mismo comportamiento. A lo mejor trabajará menos, trabajará más, eso se verá en función de la organización. Pero eso no significa de que el laborador tenga que trabajar más que el colaborador, ni que tenga más responsabilidad que el colaborador. Son dos laboradores. Entonces ya de ahí empezamos a tratar de entender este concepto. Para tener la capacidad de trabajar en equipo, se debe desarrollar la colaboración, pero desde este punto de vista, no del punto de vista de te doy una mano, no. Yo soy un colaborador más, soy un laborador más del equipo. Para poder desarrollar ese concepto de colaboración, hay que trabajar en 3 planos. Está el plano individual, donde la persona tiene que querer colaborar, tiene que compartir el proyecto. Cuando el objetivo de esa persona es otro y no comparte ese proyecto, tiene la mirada puesta en otra cosa. Entonces, lo que se da para ese proyecto es una colaboración al concepto viejo, algo. Trabajo como para que me vean, como para ocupar un espacio, y en realidad no es eso, no es el concepto ese que se busca de la colaboración. Esa persona tiene que querer ser parte de ese equipo. Después viene el plano grupal. El plano grupal incluye a los integrantes de ese equipo, donde la persona va a querer colaborar en la medida que todos los integrantes de ese equipo sean personas que él crea, que le tenga confianza, que sean transparentes. Si yo tengo que estar dudando de alguna persona del equipo, de que en cualquier momento me va a embromar, y posiblemente yo no quiera colaborar. Entonces mi participación va a ser cumplir.
Y después aparece el plano organizacional, donde la organización debe dejar que esa persona desarrolle el trabajo y colabore. Entonces tenemos el plano individual, involucra a la persona sola. El plano grupal involucra a su equipo de trabajo. Y el plano organizacional que involucra a toda la organización, que debe dar los medios necesarios y el clima necesario para poder colaborar. Otro concepto que se utiliza y que hay que desarrollar es la sinergia. Para desarrollar la sinergia tengo que entender qué es la sinergia. La sinergia es la capacidad que se tiene de desarrollar actividades en situaciones sobre todo conflictivas y entender que si todos trabajamos de la misma manera y a la par, producimos más que si trabajara cada uno por separado y que tomáramos el valor del más individual de todo, el que mejor juega. Vamos a Messi. Si yo a Messi lo tengo en un equipo de fútbol donde el único que se destaca es él, va a ser Messi y el resto, como era en alguna época la selección argentina. Messi y el resto. Entonces la selección argentina no andaba bien. No era un equipo de trabajo, era un grupo de personas que como venían de distintos países y se consideraba que porque andaban bien en todos lados, se los juntaba y querían replicar lo que pasaba en el Barcelona en la selección argentina. Cuando se empieza a formar un equipo de trabajo, empiezan a tener distintas estrategias en base a ese jugador y ya la selección argentina empieza a cambiar de sintonía. Y cuando yo lo veo a Messi, que está defendiendo en un partido, que está defendiendo, o lo veo al número 9 que está defendiendo, y al número 2 que está corriendo para ver si hace un gol, va a cabecear en el último minuto, ese esfuerzo, cuando se hace igual para todas las personas, empieza a destacarse la selección argentina con Messi incluido. Fíjense en la diferencia. Primero era Messi y el resto, después empezaba a ser un conjunto de personas, y después la que brilla es la selección argentina con Messi adentro. ¿Por qué? Y porque el trabajo de todos, donde todos se sacrifican, donde todos corren, donde todos se ponen en el lugar del otro, donde hay otra relación entre esas personas, sobresale por encima del mejor de todos, que en ese caso es Messi. Entonces, sinergia es la suma de todas esas energías que se multiplican reflejándose sobre la totalidad del grupo. Algunos dicen que sinergia podría ser lo que pasó el otro día, cuando, y más allá de que a lo mejor Talleres no jugó tan bien, River, al echársele una persona, un jugador, a los 5 minutos, jugó prácticamente todo el partido con 10 personas que jugaron al mismo nivel que los 11 de Talleres. Entonces, un equipo se dio cuenta que con 10 tenía que jugar como si fueran 11. Lo mismo pasa cuando son 9, cuando son 8, cuando son... O sea, tenemos que jugar al mismo nivel que el otro, estando yo en condiciones de inferioridad. Bueno, eso se llama sinergia. Y después tenemos la confianza.
Indudablemente yo no voy a colaborar, no voy a trabajar con personas con las cuales yo no confío y me tengo que cuidar más de esa persona que del resto de la organización. Generar confianza tiene que ver con esa capacidad de poder retroalimentar y de poder conversar entre los miembros del equipo, señalando de manera empática la opinión y entendiendo que cuando uno dice las cosas es pensando en el resultado del equipo y no personalizando la situación. Uno no tiene un problema con uno, con otro, sino que en el resultado del equipo se tiene la posibilidad de intercambiar ideas que las cuales podemos estar de acuerdo o no. Para generar confianza se deben cumplir con los acuerdos, con los compromisos adquiridos, o sea, ser una persona comprometida, compartir información, escuchar y respetar las distintas opiniones, ser capaz de guardar información confidencial, destacar los logros de los demás miembros, criticar sin descalificar y plantear desacuerdos en un clima de respeto. Cuando desarrollamos actividades, esta es otra capacidad que hay que tener en cuenta, que cuando desarrollamos actividades siempre estamos cambiando un entorno, nuestro entorno, el entorno de la otra persona, el entorno de un grupo, el contexto en el cual nos movemos, siempre cambiamos algo. Ese cambio genera ruido en las otras personas, en los contextos en los cuales se mueve, y por lo general aparecen situaciones que no dependen de uno, inconvenientes, conflictos, problemas. Depende del hecho de estar modificando situaciones. Yo hice trabajar una máquina más de lo que tenía que hacerla, y más vale, se apareció un problema, se rompió. Entonces lo más fácil es decir, como muchas veces se dice, mira, no me traiga problemas, yo no quiero tener problemas con nadie, no me interesa tener problemas, no quiero tener problemas. Bueno, señoras y señores, yo les quiero decir que las personas que hacen cosas permanentemente enfrentamos problemas. El concepto no es no tener problemas. El concepto es saber enfrentarlos cuando aparecen. No tiene problema la persona que no hace nada directamente. Entonces, como no hace nada, no modifica ningún entorno y por ende no tiene problemas. A lo que sí hay que tenerle ruido es a los conflictos, no a los problemas. Los problemas son situaciones que aparecen a la hora de hacer cosas y que uno tiene que tener la capacidad de poder resolverlos. Y volvemos al mismo tema de saber hacer, ¿no? Saber resolver los problemas que aparecen en la vida cotidiana, en el ámbito laboral. Para el conflicto a lo mejor es más complicado, entonces a lo mejor uno tiene que ser un poco más negociador, moderador. Hay otras capacidades que habrá que desarrollarlas. Pero lo que no puede pasar es que una profesional o un profesional le esquive a los problemas. Algunas actitudes limitadoras pueden ser creer que no se tiene derecho a opinar. ¿Qué voy a opinar yo si esto es para los que saben? Yo no. Creer que se tiene la razón absoluta sin considerar que las opiniones de los otros son válidas. Tener una visión negativa y fatalista de las cosas. O sea, no se puede hacer nada, esto es así, es lo que hay. Entonces, como es lo que hay, no modifiquemos nada, no hagamos nada. Toda la vida se trabajó de esta manera. Entonces, bueno,
¿Para qué vamos a intentar cambiar si siempre se trabajó así? Tener una actitud pasiva, no sentirse involucrado, considerar que son los otros los que deben resolver los problemas. Eh, para, para desarrollar ese trabajo en equipo, hay algunas herramientas que las queremos compartir ahora. Entre ellas están la norma 10.015, que es una norma para administrar las actividades de formación, y la norma cubana NC 3001, donde acá ya empieza a trabajar el concepto de capital humano, entendiendo que las personas no son un recurso, es algo más, es un capital, es el capital más importante que tiene la organización. En la norma ISO 10.015 vemos que es una norma que toma el proceso de entrenamiento como un proceso que se mueve también con el proceso de la rueda de Deming, para aquellos que han hecho calidad, donde la rueda de Deming acá, bajo otros nombres, pero en definitiva es más o menos lo mismo, planifica, acá le llama definición de las necesidades de entrenamiento, diseña, estaría también dentro de la planificación, ofrecimiento del entrenamiento, acá hablaríamos de la implementación, control y evaluación de los resultados, y ahí tendríamos el control y el actuar en la rueda de Deming. La diferencia que tiene esta norma con otras es que todas las actividades permanentemente deben ser monitoreadas por una persona que en el sistema de calidad le llamamos auditores y acá le llamamos monitores, independiente del lugar auditado, monitoreado. O sea, no tengo que tener ningún tipo de relación. Pero fíjense en ustedes lo importante de esta norma, que ya en el año 99, esta norma empezó a hablar de las competencias. Lo que dice es que el proceso comienza cuando la organización primero define qué competencias tiene que tener la persona a la hora de desarrollar una actividad. Y cuando hablamos de competencias, acuérdense ustedes, porque acá después lo va a volver a decir, que competencia es el saber, o sea, y hablamos de conocimientos, pero también debe saber hacer, y hablamos de habilidades, y después el saber ser, hablamos de actitudes o valores. Entonces, fíjense ustedes que para ser un mozo, nosotros todavía acá en Carlos Paz tenemos lugares donde el mozo en el verano es mecánico en el invierno. Y acá esta norma está diciendo que un mozo no le alcanza solamente con saber llevar la bandeja, sino que tiene que tener buen trato con las personas. Cuando hablamos de saber hacer, unas habilidades, saber escuchar, saber hablar, algunas actitudes, tener ganas de resolver el conflicto o el problema que plantea el cliente, porque ese puesto de trabajo tiene un contacto muy fuerte con el cliente. Entonces, bueno, fíjense ustedes que la norma esta ya habla también de competencia laboral en el año 1999. La competencia laboral es la capacidad que tiene una persona de responder exitosamente una demanda compleja o llevar a cabo una actitud o tarea, según criterios definidos. La competencia abarca los conocimientos, saber,
las actitudes, saber ser, y las habilidades, saber hacer de un individuo. Dijimos que las 4 etapas deben ser monitoreadas para garantizar que el plan de que formación sea eficiente. Y bueno, y ahí dice, este monitoreo debe ser realizado por personal competente, para el cual el monitor también debe ser una persona formada para monitorear. También tenemos, como dijimos recién, la norma cubana. Fíjense ustedes que la norma cubana 3001-2007, ya en el 2007 esta norma planteaba 8 pasos: la comunicación, la organización del trabajo, la selección de personal, la capacitación y desarrollo, el autocontrol, la estimulación moral y material, la seguridad y salud en el trabajo y la evaluación de desempeño, como elementos importantes de una organización, pero teniendo como eje principal las competencias laborales. Volvemos de nuevo, no solamente el saber, sino el saber hacer y el saber ser. Esta norma como característica tiene que hay una participación activa del personal y de la organización sindical a la hora de definir que se va a implementar esta norma en una organización. También tienen participación activa a la hora de identificar, validar las competencias que requieren cada puesto. Hay algunos procedimientos como la norma de calidad que también se requieren acá: análisis de estudio de trabajo, selección de personal, planificación, evaluación de desempeño, autocontrol. Plantea como un requisito indispensable para implementar esta norma es el clima laboral satisfactorio, el cual debe ser comprobable. O sea, es decir, que la organización no le alcanza solamente con decir que el clima es bueno, sino que tiene que ser demostrado a través de alguna metodología. Esta norma solicita designar y constituir un comité de competencias, que es el que va a definir cuáles son las competencias para cada puesto de trabajo. La organización debe validar esas competencias como certificarlas, es decir, aquella persona que tiene las competencias que requiere la organización para ese puesto, debe ser certificado por la organización. Después dice, bueno, la organización deberá identificar cuáles son los procesos que añaden valor o cuáles son los que encarecen los costos. Fíjense ustedes, algo muy importante de esta norma es que dice que la organización debe relacionar y demostrar que el nivel de actividad productiva condice con el plantel de cargos aprobados. Es decir, yo no puedo tener poca productividad y muchos empleados, como tampoco puedo tener mucha productividad y pocos empleados. O sea, los empleados que yo tengo deberían ser acorde al nivel de productividad que tiene la organización. Inclusive el nivel de salarios del personal. Es decir, que si se verifica que tiene mucha productividad, pero los empleados ganan poco, no se verifica el aumento de productividad o el nivel de productividad con los salarios, no está bien la implementación de esta norma. Después también hace mucho hincapié en la selección de personal, donde dice que la organización debe documentar cómo es el proceso de selección, incluyendo en el mismo la información a los cargos en cuestión, los criterios de selección, métodos, técnicas usadas para el proceso, cosa que que el candidato o la candidata conozca qué cosas se van a evaluar, y incluye también la información de las personas con la orden de mérito, de quiénes son los que ingresan
y quiénes son los que no ingresan. Y los que no ingresan, ¿por qué motivo no ingresan? Bien. Ahora ya hemos finalizado con las normas de gestión. La manera de gestionar siempre nos ha llevado a tratar de entender que una organización debe ser rentable, debe ser más productiva, debe ser más competitiva. Sin embargo, este modelo productivo, modelo económico, si uno lo mira desde la óptica global, podríamos decir de que no nos está dando un buen resultado. ¿Por qué? Porque es una metodología egoísta. Cada uno termina pensando en el bolsillo de cada uno, sin importar cómo es el impacto de las distintas acciones que uno lleva a cabo en relación a la comunidad en la cual está inserto y en relación al medio ambiente en el cual está inserto. Entonces encontramos situaciones egoístas como empresas que tiran sus desechos a los ríos o a los diques o a los lagos, total y sin tratamiento. Por ende se muere todo el hábitat marino de ese río. Y a la empresa lo único que le importa es ganar plata. Entonces empezamos a decir, la culpa son de las empresas. Y por supuesto del Estado. El Estado porque no controla. Las empresas porque lo único que le interesa es ganar dinero. Pero también tenemos que entender que el Estado está conformado por personas y las empresas también están conformadas por personas. Entonces, básicamente diríamos que el problema son de las personas. Como personas, tenemos una mirada egoísta. Yo hago todo lo que me pidan lo hago en la medida que a mí no me moleste, no me embrome, no me perjudique, y cuando me perjudica yo hago lo que me parece a mí para beneficio mío y punto. Así es como normalmente funciona el ser humano, acá y en la China. Entonces este sistema productivo empezó a generar grandes problemas, sobre todo en el medio ambiente. Si uno va para el lado de Santiago del Estero, uno puede ver los campos donde en una época estaba todo lleno de bosque nativo, hoy tiene todo sembradío. Y bueno, sí, desde el punto de vista productivo está bárbaro, pero desde el punto de vista del hábitat del bosque nativo se ha destruido el bosque nativo y por ende las especies que habitaban el bosque nativo. Pero claro, la persona dueña del campo, lo único que le interesa es plantar soja o plantar lo que sea para rédito propio, pensando en hoy, no pensando en el futuro que le puede llegar a dejar a su descendencia. Y si vamos a nuestra casa, podríamos hacer selección de residuos. Pero ¿para qué voy a hacer selección de residuos si después cuando pase el camión de la basura junta todo? O sea, que en definitiva la culpa no es mía, sino es del camión de la basura. Y después cuando vamos al río, vamos a algún lado, encontramos pañales tirados a la costa del río. Y ahí no está el Estado. Ahí están las personas que no quieren caminar 2 cuadras más para tirar en el basurero, sino que lo dejan tirado ahí nomás.
o el vecino que está lavando el auto porque el sábado a la noche tiene que salir, sin preocuparse si el vecino del frente o el del lado o el de atrás tiene agua, siendo que el elemento de agua cada vez está más escaso. Por esto no se dice que no se lave el auto, ¿no? Se dice que trata de lavar el auto en lugares donde el agua se recicla. Hace arreglar las canillas, que no pierdan. Entonces, bueno, esta movida, esta preocupación del mundo por empezar a ver que el planeta con este sistema productivo se está destruyendo, no empezó ahora. Ahora estamos bajo un concepto de moda, llámenle si quieren, estamos empezando a entender la problemática y yo creo que tiene que ver con que los países del primer mundo ya están empezando a sufrir este problema. Porque este problema lo viene sufriendo África de hace mucho tiempo, lo viene sufriendo la India de hace mucho tiempo, países de Asia Oriental lo vienen sufriendo de hace mucho tiempo, pero claro, los países de Europa no, los países de América del Norte no, nosotros acá también lo sufrimos, no tanto como África, pero lo sufrimos. Pero claro, como ahora ya se empieza a incendiar las Canarias, en la zona de España, en Alemania, en Canadá, los deshielos. Entonces, claro, ahora ya los países del primer mundo ya empiezan a empezar a ponerse nerviosos. Yo seguiría pensando qué hubiera pasado si seguía pasando en la zona de África. Capaz que no le dábamos bolilla y que seguíamos igual. Entonces se empieza a hablar ahora de un programa de desarrollo sostenible, que durante mucho tiempo se entendió como sustentable. Y tiene que ver con el tema este de el efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero es bueno. Primero fue bueno. La superficie de nuestro planeta, si no tuviera el efecto invernadero, tendría una temperatura de aproximadamente 35 grados bajo cero. Es decir que la vida humana es difícil, es muy difícil. No viviríamos, no podríamos vivir en la Tierra. El efecto invernadero se produce porque los rayos del Sol inciden sobre la superficie terrestre y cuando refleja, encuentra una capa de gases que la devuelve hacia la zona de la Tierra. Por lo tanto, hay una capa que rodea la Tierra que levanta la temperatura a temperaturas que hacen viable el hábitat del ser humano. El problema es que ya nos estamos pasando para el otro lado. O sea, esto es como el famoso cuentito del sapo hervido. Si ustedes ponen un sapo, una rana, en agua fría y la empiezan a calentar despacito, el sapo empieza, sigue estando, el agua se calienta, el agua hierve y el sapo se muere. O sea, el sapo no se da cuenta de que su entorno va cambiando. Bueno, acá es más o menos lo mismo. O sea, nos estamos dando cuenta, pero sin embargo seguimos actuando igual. Y la temperatura está creciendo. El Acuerdo de París, hace algunos años, se planteó de que para poder, digamos, llevar un avance medianamente acorde, la superficie de la Tierra tenía que aumentar
un grado. Bueno, estamos a punto, digamos, en este camino, la superficie de la Tierra va a aumentar 4 grados, o 4, no 1. Y eso también pues, tiene que ver con la falta de compromiso de los países del primer mundo, ¿no? Donde ellos incluso eh, se habían, eh, se habían propuesto a poner recursos para combatir estos efectos contrarios y problemas de cambio climático. Sin embargo, no pusieron dinero. Entonces imagínense ustedes, el ser humano medianamente podemos subsistir, en vez de tener 40, habrá 44 grados, y bueno, con aire acondicionado más o menos lo acomodamos, pero el mayor aire acondicionado significa más energía significa más inversión significa más plata. Algunas la tendrán, otros no. Y por ende todo el problema que viene generando en la cadena esto, que va a terminar, por algún lado no lo vamos a poder hacer. Pero los hábitats, nosotros acá en la sierra, que se nos quema cada rato, hemos tenido que poner en el jardín y en el patio de atrás bebederos y comederos para que los pajaritos vengan a comer, porque el hábitat se destruyó. Y por ende, cada vez que llueve, la orilla de la montaña se inunda. ¿Por qué? Porque el agua no es retenida, porque todo el bosque que había en la sierra fue destruido. Entonces, bueno, fíjense ustedes todos estos cambios que se van generando, y encima que tenemos localidades que no son resilientes, y acá la norma, el concepto de resiliencia aparece, que es la capacidad de, después de una situación conflictiva, volverse a acomodar y salir adelante. No estamos preparados, entonces por ende se destruyen un montón de cosas y después volverlas a generar nuevamente nos cuesta mucho. Entonces, bueno, el efecto invernadero no, por lo general, las acciones que generan situaciones problemáticas, la mayoría son voluntarias, los incendios intencionales, el simple hecho nomás de generar carne, y acá no estoy hablando de ninguna apología ni vegana ni nada, no estoy diciendo que cada uno de nosotros, cada uno de nuestros animales genera huella de carbono, perdón, y el carbono termina impactando en la capa esta que se hace cada vez más espesa. Entonces, por ahí salen algunas campañas que la producción de carne también genera gases, y genera el auto, y genera un montón de cosas. La fabricación, las fábricas, por lo general, generan muchos gases. La quema de combustibles, los incendios, la falta de la tala de árboles, la deforestación, la falta de respiración que tiene la tierra, también se producen daños en el medio ambiente. Las consecuencias, bueno, como ustedes las ven acá: falta de agua, desertificación, y si tenemos desertificación, también tenemos problemas a la hora de siembras, y tenemos fenómenos atmosféricos que antes nunca se producían y ahora se empiezan a producir, ¿no? Bueno, pero como dije yo recién, esto no nace ahora, esto hace mucho tiempo. Ya del año 1984, las Naciones Unidas, perdón, que se me fue la presentación, un segundito.
Metí mal el botón. Un segundito, por favor. Bien. En el año 1984, decía, las Naciones Unidas crea la Comisión de Medio Ambiente. En el año 1987 aparece el informe Brundtland, donde se cambia el concepto de sustentabilidad, que estaba orientado más que nada a la parte ambiental, por el de sostenibilidad, donde ahora se plantea de que todas las actividades que nosotros desarrollemos tienen que ver de impactar lo menos posible con con el medio ambiente, el impacto ambiental, el impacto social con las personas y el impacto económico financiero. De ahí viene el concepto del triple impacto. En el año 1992 se aprueba la Agenda 21 en Río de Janeiro. En el año 2000, cuando estaba por desaparecer el mundo, se genera la Declaración del Milenio con 8 objetivos. Ahí ya empezaron a hablar de objetivos a cumplir. Y el primero de ellos era fin de la pobreza. Después, en el año 2002, aparece la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Sudáfrica. 2012, la Cumbre del Río, que ya define que se tiene que hacer la Agenda para el Desarrollo 2030. Y en el año 2015, ya las Naciones Unidas define una agenda con 17 objetivos y 169 metas, que cuando nosotros los veamos, ustedes van a ver que en realidad son conceptos entendibles por cualquier persona. Sin embargo, la falta de aplicación tiene que ver con la falta de conciencia, con el egoísmo, como decía yo recién. O sea, ¿qué puedo hacer yo si en el África hay hambre? Yo acá no paso hambre, estoy bastante gordito. Pero el concepto no es pensar qué pasa en África, sino utilizar el concepto de localización, que se llama, que es trasladar lo que pasa en África o en otras partes del mundo a lo que pasa alrededor mío. Empezar a preocuparte porque seguramente alrededor tuyo hay personas que están pasando hambre. Entonces, veamos qué se puede hacer para solucionar el problema de esas personas que están pasando hambre. Con respecto al concepto de que sí, bueno, pero ¿por qué tengo que hacer yo si esto es responsabilidad del Estado? Bueno, la Agenda 2030 también habla de las distintas responsabilidades. Esto es responsabilidad de los países, los estados, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones, las universidades, las personas. Absolutamente todos y todas, en mayor o en menor medida, son responsables de desarrollar actividades para mejorar este planeta en el cual estamos inmersos. Y como dije recién, no nos olvidemos que todo lo que yo nombré, países, estados, instituciones, ONG, están conformadas por personas. Y donde la universidad, que forma profesionales, cumple un rol fundamental porque debe enviar
al mercado profesionales que tengan el pensamiento del desarrollo sostenible. Que no fabriquemos por fabricar. Cuando fabriquemos, veamos de desarrollar un producto cuyo residuo también tenga cuidado y un nivel mínimo sobre el medio ambiente. Y ahí hablábamos de economía circular. Entonces no tengo que pensar en fabricar la gaseosa y que el residuo, o sea, el envase, lo tiren porque después el plástico tarda mucho en degradarse. Yo tengo que ver la manera de generar un envase que cuando ya no sirva más, o se pueda usar para alguna otra cosa, y ahí ya la importancia del reciclaje, o si se tira, no tenga un impacto tan grande con el ambiente en el cual nosotros estamos inmersos. Entonces acá empezamos a ver los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Fíjense ustedes que el primero, que dice fin de la pobreza, es el mismo que se generó en el año 2000 y que todavía está sin cumplir, y con la pandemia va a seguir sin cumplirse. ¿Por qué? Porque la pandemia ha generado más pobreza todavía. Bueno, como verán, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son objetivos globales, por eso uno empieza a ver que habla a nivel mundial, ¿no? Cerca de 800 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema. Hay necesidades insatisfechas de salud, educación, acceso al agua y saneamiento. La gran mayoría de las personas que viven con menos de $2, estamos hablando de 400 pesos diarios, vive en Asia meridional y en África, pero también están en los países desarrollados. Entonces yo no tengo que hacer oído sordo a esto. Si hago uso de la localización, yo digo, bueno, a ver, dentro del área en la cual yo me muevo, ¿qué puedo hacer para que las personas que viven en ese entorno salgan de ese estado de pobreza? Después aparece el ODS número 2, que es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición, promoviendo la agricultura sostenible. Muchos decimos, sí, en el campo se usa glifosato, se usa esto, se usa lo otro. ¿Quién es capaz de hacer en su lugar de hábitat una quinta? Donde no solamente yo voy a comer algo sano, sino que además le voy a transmitir a mi hijo o a mi nieto o a mi nieta a través de un juego, en vez de estar con el celular todo el día diciendo que para que no moleste le doy el celular. No, vamos a una huertita y después comemos lo que sembramos. O sea, eso, con el ejemplo también vamos generando otras cosas, otras maneras de vivir, y no estar pensando en si la empresa le pone glifosato y el Estado no controla, y mientras tanto yo no hago nada, porque la culpa es de los otros. El hambre y la malnutrición son un gran obstáculo para el desarrollo sostenible. Hace que las personas sean menos productivas, más propensas a sufrir enfermedades. Hay casi 800 millones de personas que padecen hambre en el mundo. Yo no digo con esto de que salgamos a la calle y les paguemos almuerzo a todas las personas que están en la calle. Pero a lo mejor si yo tengo una manzana en el auto, en vez de darle un cigarrillo, como muchos hacemos, me dan el cigarrillo para no darle una moneda y darle una manzana. A lo mejor esa persona no ha comido, no tiene que comer. Vamos al objetivo número 3, salud y bienestar. Garantizar una vida sana, promoviendo el bienestar de todos y a todas las edades. Recuerda que acá hay una cosa que esto quiero destacarlo y quiero aclararlo. Los jóvenes ya vienen con una mirada distinta, estoy hablando de 30 años para abajo, a los que tenemos
los 30 años para arriba. Posiblemente muchos de los ejemplos que yo estoy diciendo recaen mayoritariamente en los que tenemos de 30 años para arriba, porque venimos de otra situación. Sin embargo, los jóvenes, ya sea porque han nacido en otro entorno y ya con un entorno de cuidado del medio ambiente, ya la mirada es distinta. Gracias a Dios, nosotros hemos visto en la cátedra que muchos de los alumnos ya trabajan, alumnos y alumnas trabajan en ONG, colaborando y haciendo de la solidaridad una parte de la agenda diaria, que en realidad lo que busca el Objetivo de Desarrollo Sostenible es esto, ¿no? Que uno ponga estos 17 objetivos en la agenda de todos los días y digamos, ¿qué podemos hacer todos los días? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dice, vienen y me golpean la puerta, un nene, no tiene algo para comer y le doy algo de comida. Ay, yo hice algo para detener el hambre. No, mentira. No, eso no es lo que se pide. Lo que se pide es que vos trabajes pensando en ver de qué manera se puede achicar la brecha entre ese que no tiene y el que tiene, y no una sola vez haber hecho algo. Bueno, en el objetivo número 3 tiene mucho que ver también la desigualdad, ¿no? Cuando ustedes vean el objetivo, el ODS número 10, van a ver que busca reducir las desigualdades. Y acá vimos, nosotros lo vivimos en carne propia cuando vimos el concepto de las vacunas. Las vacunas, mientras nosotros no teníamos vacunas, Estados Unidos vacunaba en las playas. Entonces uno empieza a pensar y dice, y las vacunas son una cuestión del que más plata tiene. El que más plata tiene, más vacunas tiene. Entonces volvemos de nuevo a un concepto de desigualdad. Si yo tengo plata, accedo a la vacuna, y si no tengo plata, no accedo a la vacuna. Y sin embargo, los ODS dicen, avancemos todos sin dejar a nadie atrás. Aún persisten desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria. Cada año mueren más de 6 millones de niños menores de 5 años, donde la mitad de las mujeres que asisten a un parto no tienen acceso a asistencia sanitaria. Es decir, que muchas veces se producen muertes de los niños o de las madres porque no hay algún personal de salud asistiendo en el momento de dar a luz. El ODS número 4 habla de que la educación tiene que ser una educación inclusiva, o sea, todas las personas deberían tener acceso a poder estudiar. En muchos países, los niños tienen un cupo mayor que las niñas. ¿Por qué? Porque incluso se considera que las niñas tienen que estar preparadas para la casa y se casan jóvenes, sobre todo en países de África. Cuando las personas acceden a una educación, pueden escapar al ciclo de la pobreza. La educación iguala. La educación es fundamental para fomentar la tolerancia entre las personas y crear sociedades más pacíficas. Después tenemos el ODS número 5, que habla de la igualdad de género, que este es un ODS que donde se trabaja mucho y se ha trabajado mucho, pero sin embargo nunca alcanza para que se entienda que las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y por lo tanto la mitad del potencial del planeta, y que el planeta no va a vivir y no tiene que depender del 50% masculino. La desigualdad de género persiste hoy, todo el mundo. Simplemente hay que levantar, hay que prender el televisor y ver todos los problemas de violencia de género que hay.
Pero también es importante decir que la principal violencia de género aparece en la casa, cuando mandamos a la niña a lavar los platos, que por qué no lo tiene que hacer el niño. Un segundito, por favor. ¿Por qué no lo puede hacer el niño? ¿Por qué lo tiene que hacer la niña? O que cuando aparecen las decisiones, el niño aparece decidiendo mientras que la niña no. Entonces, un concepto importante es la primera desigualdad o la primera igualdad debe ser hecha en casa. La primera igualdad de género debe ser hecha en casa. La primera desigualdad se debe eliminar de la casa. La desigualdad a la que se enfrentan las niñas en muchos países del mundo empiezan desde el momento que nacen. En los países árabes, el ser niña ya es algo diminutivo, o sea, es niña, claro, no es varón. No me permite a mí seguir con el apellido. Entonces, fíjense ustedes cuántas veces se hacen esos comentarios en la familia y son comentarios que no ayudan a este ODS. Entonces hay que cambiar la mirada. Empecemos a pensar de otra forma. El ODS número 6 habla de agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad de agua y el saneamiento para todas y todos. El acceso al agua, saneamiento e higiene es un derecho humano. Miles de millones de personas siguen enfrentando a diario enormes dificultades para acceder a servicios elementales. Lo viví personalmente en Santiago del Estero cuando me tocó ir a hacer un trabajo. Tenía que llevar desde acá agua mineral para tomar porque en el lugar que trabajábamos no había agua. Lo vivimos durante un par de años cuando fuimos a la comunidad de los guaraníes en Misiones y ahí vimos que esta comunidad aborigen se baña en un río donde además lavan la ropa, donde además defecan, orinan y donde sacan agua para tomar. Nada más que la hierven y después toman agua. Y es la misma agua. Esa agua es la que utilizan para todo. Y no estamos hablando de África, ¿eh? Estamos hablando de acá, de Argentina. Y si no nos queremos ir tan lejos, vayamos acá al norte. 2.400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes y letrinas. Y más del 80% de las aguas residuales se vierten en ríos y mares sin tratamiento. Bueno, fíjense ustedes, no nos vamos al África, no. Vámonos allá a la zona de Barrio Alberdi, donde se rompió ese caño. El otro día lo estaban pasando en la televisión. Toda esa agua que salía de las cloacas iba directamente a verter al río Suquía. O sea, no solamente estábamos haciendo un daño para llevar eso, o porque naturalmente se iba ahí, sino que además contamina el río. O sea que estamos hablando del ODS 14, que ya vamos a llegar, vida submarina. Y bueno, tiene que ver con este punto, ¿no? Más del 80% de las aguas residuales se vierten en ríos y en mares sin tratamiento. Vamos al ODS número 7, energía asequible y no contaminante. Bueno, ese problema lo hemos padecido durante toda la pandemia, cuyo objetivo era garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos,
Y la mayoría de nosotros en este momento o está teniendo problemas de luz o está teniendo problemas de internet. Y estamos hablando de garantizar el acceso a una energía. Bueno, fíjense en ustedes, ya vamos a llegar al ODS 10. Ahí veían el noticiero. Mientras nosotros pagamos 3.000 pesos de luz, en el AMBA se paga 500 pesos de luz. ¿Cuál será la diferencia cuando la energía es la misma? Nuestras actividades cotidianas dependen de servicios energéticos fiables y asequibles para funcionar de forma equitativa. Un sistema energético bien establecido apoya a todos los sectores. La falta del acceso al suministro de energía es un obstáculo para el desarrollo humano y económico. Hay muchos hogares donde todavía se utilizan cocinas o braseros para calentar, y eso, ya sea leña o brasa o carbón, bueno, todo eso genera alto contenido de carbono que también afecta el efecto, generan gases de efecto invernadero. Vamos a lo de ese número 8, trabajo decente y crecimiento económico. El objetivo es promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Este ODS indica que la erradicación de la pobreza es solo posible mediante empleos estables y bien remunerados. ¿Cuánta gente todavía trabaja en blanco? Casi 2.200 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza de $2. Según la OIT, el desempleo mundial aumentó en 770 millones de personas en el 2007 a casi 204 millones en el 2015. Y el número de empleo necesario entre 2016 y 2030 asciende a 470 millones de personas, hoy aumentado por el tema de la pandemia. Vamos a los ODS número 9, industria, innovación e infraestructura. El objetivo es construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva, fomentar la innovación. Ya acá tenemos mucho que ver nosotros como profesionales de ingeniería. Cuando hacemos uso de la innovación para mejorar los materiales y para hacer las industrias más eficientes, ¿no? El crecimiento económico, el desarrollo social y las acciones contra el cambio climático depende de cuánto se invierte en desarrollo industrial sostenible. En muchos países, las carreteras, la tecnología de la información, las comunicaciones, el saneamiento, la energía, el agua y ahora el internet sigue siendo escaso. Hay gente que no tiene acceso a servicios de telefonía básica, y ni hablemos de saneamiento y agua. Vamos a lo de ese número 10, reducir la desigualdad en todos los países del mundo y entre ellos. La desigualdad es basada en los ingresos, o sea, uno gana más y el otro gana menos, en el género, en la edad, en la discapacidad, la orientación sexual, la raza, la clase, el origen étnico, la religión, todavía, y la oportunidad persiste. Y persiste acá. Imagínense ustedes un papá cuando va a la cancha y dice: el que nos salta es boliviano, el que nos salta es boliviano. ¿Qué significa? ¿Que el boliviano es menos que nosotros? Y después yo me enojo cuando el alemán dice algo del argentino. Si nosotros somos capaces de hacer lo mismo con el boliviano. Entonces fíjense ustedes que cuando decimos un chiste, estamos haciendo también acciones que van en contra de la igualdad. Estamos discriminando. Las desigualdades amenazan el desarrollo social y económico a largo plazo. Afectan a la reducción de la pobreza, destruyen la plenitud y la valía de las personas.
No se puede lograr un desarrollo sostenible y hacer un mundo mejor si hay personas a las que se priva de oportunidades de servicio y de la posibilidad de tener una mejor vida. Vamos a lo de ese número 11, ciudades y comunidades sostenibles. La mitad de la humanidad vive en ciudades, por lo tanto significa de que la mitad de los problemas deberían estar en las ciudades. Hay que tratar de solucionar los problemas de las ciudades y de las zonas rurales, pero también entender de que esa cifra va en aumento, y si va en aumento, pone en peligro los pocos recursos que hay. O sea, hay que seguir aumentando más recursos. Acá en la sierra ya se está edificando sobre la sierra. Y eso significa más agua, significa más luz, significa más internet, significa más cloacas, significa un montón de cosas más. ¿Por qué? Porque no hay una planificación de las construcciones o del hábitat que uno quiere como ciudad. Hay 828 millones de personas que viven en barrios marginales y las cifras siguen en aumento. Aunque las ciudades ocupan solo el 3% de la superficie terrestre, representan entre un 60 y un 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. ¿Por qué tenés el aire acondicionado a 25? Y no importa, total, el que se cuida del calor soy yo y yo lo paso bárbaro. Y el que no tiene será problema del que no tiene. Por eso muchas veces lo hemos vivido también en carne propia. Yo he ido a Buenos Aires y allá en muchos lugares no se cuida la electricidad. Y claro, si la tienen regalada no se cuida. Acá tenemos que hacer malabares para poder cuidar la electricidad. Sobre todo las instalaciones, porque acá en la zona donde yo vivo, acá sopla un poquito de viento y ya se empieza a cortar la luz, porque las instalaciones son muy malas. El objetivo número 2 se habla de producción y consumo responsable, y esto tiene que ver un poquito con ser conscientes a la hora de consumir. Es decir, muchas veces compramos de más a lo que realmente nos hace falta. O también está el concepto que también hablamos de empezar a entender los materiales, cuánto tardan en degradarse, ¿no? Porque muchas veces enterramos basura sin tener en cuenta que el plástico tarda mucho tiempo. Las pilas, yo la verdad que quisiera saber qué hace la gente con las pilas, porque se consumen muchas pilas en los controles remotos, en los relojes, en un montón de aparatos. ¿Y a dónde van las pilas? Porque la verdad que yo no conozco. Algunos CPC creo que tienen lugares para llevar las pilas, pero no conozco qué se hace con las pilas. Y peligrosamente pienso que las pilas se tiran a la basura, y si se tiran a la basura van los enterramientos, y el mercurio que tienen las pilas contamina a la tierra. Si no se cambian las modalidades de consumo y producción, se van a causar daños irreversibles al medio ambiente. Vamos al ODS número 13, y este es el ODS original, en realidad, si podemos decir algo, porque este es el que trata principalmente el cuidado del medio ambiente. El objetivo es adoptar medidas urgentes para luchar contra el cambio climático y sus efectos. El cambio climático es consecuencia de las actividades humanas. Los efectos del cambio climático están poniendo en peligro el modo de vida y el futuro como planeta. Los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar está afectando a las personas y sus bienes en los países desarrollados y en desarrollo. El cambio climático tiene consecuencias para todo el mundo, principalmente, por supuesto, para los pobres y los vulnerables.
El ODS 14, que algo en algún momento lo nombramos de la tarde, hace hincapié en la vida submarina. Y si uno lo lee, va a encontrar que habla de océanos y mares. Entonces el concepto diría, bueno, entonces no hagamos nada, porque nosotros lo único que tenemos es el mar argentino y el océano Atlántico. Y bueno, no, yo lo transformo haciendo uso de la localización, digo, conservar y utilizar de manera sostenible los recursos hídricos que tenemos para el desarrollo sostenible. Y ahí involucro a los ríos, a las lagunas, a los diques, mar chiquita, que sería un mar. Entonces, me preocupa porque los recursos hídricos proporcionan recursos naturales como alimentos, medicinas, biocombustibles y otros productos. Contribuyen a la eliminación de los desechos, incluso los ecosistemas, las costas, actúan como amortiguadores en las zonas donde aparecen tormentas climáticas. El medio marino es uno de los ecosistemas con más diversidad biológica del planeta. El otro día me fui como quien despuntaba el vicio, digo, voy a ir a pescar acá al río. No hay nada, o sea, prácticamente no hay nada. ¿Por qué? Y porque está todo contaminado. Vamos al ODS número 15, y el ODS número 15 habla de vida de ecosistema terrestre. En vez de ser marino, es terrestre. Y tiene que ver con esto que yo hablaba recién, ¿no? De que hemos tenido que poner en nuestras casas bebederos y comederos para los pájaros porque su hábitat ha sido destruido con los incendios. El objetivo del ODS 15 es gestionar de manera sostenible los bosques, muchos de los cuales han sido destruidos para sembradío, luchar contra la desertificación, o sea, incluso en zonas de sembradío, como sembramos siempre lo mismo, entonces se le quita el valor a la tierra. Detener e invertir la degradación de la tierra y la pérdida de la biodiversidad. De las 8.300 razas conocidas de animales, el 8% se ha extinguido y el 22% está en peligro de extinción. Vamos al ODS 16, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Y esto también es difícil, porque el objetivo es promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todos, crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Sociedades pacíficas con el nivel de violencia con el cual encontramos hoy es difícil. Facilitar el acceso a la justicia es difícil porque mientras más poder tenés, más facilidad tenés. La justicia no es la misma para todos. Crear instituciones eficaces es difícil. Para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible es necesario disponer de sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Las personas no deberían tener temor a ninguna forma de violencia, independientemente de su origen, religión u orientación sexual. Y vamos al ODS 17, que tiene que ver con las alianzas para lograr los objetivos. Este ODS plantea de que la mejora de nuestro planeta no la vamos a hacer solos, tenemos que unirnos, estados, países, instituciones, organizaciones, ONG, personas, y todos tirar para el mismo lado, que no es para el lado individual de cada uno, porque si no, no vamos a lograr, y como que ya se plantea que para el 2030 es muy difícil, encima con la aparición de la pandemia, la consecución de los ODS. La agenda con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible es universal y se insta a todos los países en vía de desarrollo a adoptar medidas para garantizar que nadie se quede atrás.
Para alcanzar los ODS se deben unir los gobiernos, la sociedad civil, científicos, el mundo académico y el sector privado. Bien. Con esta última filmina, yo doy por finalizada la clase teórica de la tarde de hoy. La primera pregunta es, no, en realidad no es una pregunta. Vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas para ver si hay algún alumno o alumna que quiera preguntar algo. Y después sí vamos a pasar al trabajo práctico número 8. No sé si hay alguno que tenga, alguna alumna o algún alumno que tenga alguna pregunta o algún comentario que realizar. Está abierto el espacio de preguntas, ¿eh? Bueno, no habiendo espacio de preguntas, vamos a proceder a la presentación del trabajo práctico. El trabajo práctico tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, que es lo que planteamos recién en el teórico, y es lo que tenemos como innovador este año, incluir los objetivos de desarrollo sostenible en las dos asignaturas, relación industrial y ingeniería en calidad, y consiste en lo siguiente. Dice, para la presentación del trabajo práctico número 8 se deben seguir las consignas de la cátedra. Analizar el contenido visto durante el presente año en la asignatura. O sea, lo que hay que ver es lo que se vio durante el año, desde la primera bolilla hasta la última. Investigar sobre los ODS, ya vamos a decir dónde, y la Agenda 2030, y verificar en cuál de los 17 ODS impacta el contenido de la asignatura en función de lo visto en el año. Es decir, una vez que yo lea sobre los ODS, cuando se dice impacta significa con qué ODS tiene más relación. Si yo hablo de que de manera directa, ¿no? Porque si empiezo a hablar de manera indirecta, como los objetivos de desarrollo sostenible son todos transversales entre sí, y allá a lo lejos y en el fondo podría llegar a decir de que puedo estar impactando con alguno de ese que al principio no lo tenía en cuenta. Por ejemplo, si yo hablo, el haber visto selección de personal en la cátedra de Relaciones Industriales, ¿con qué ODS lo puedo relacionar? Y yo lo podría relacionar con el 8, que habla de hacer sistemas productivos más eficientes y sostenibles. Por lo tanto, cuando yo hablo de hacer la selección de personal, no es para que entre cualquiera en cualquier puesto, sino para tener un trabajo más eficiente. Entonces, por ahí podría relacionarlo con el 8. Sin embargo, seguramente no tiene que ver con agua limpia y saneamiento, porque no tiene nada que ver con que yo trate de garantizar el acceso del agua a todos. Si yo hablo de liderazgo, conducción de personal, y tendré que ver también, porque a lo mejor el liderazgo no solamente impacta en el 8, sino que yo puedo hacer uso de ideas innovadoras, entonces también podría llegar a ser el 9. Entonces, bueno, no se lo voy a seguir diciendo porque la idea es que lo vean ustedes. Pero viendo qué se vio en el año, en todo el proceso de administración, el rol de los recursos humanos, selección de personal, evaluación de desempeño, capacitación, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo. Bueno, todo esto, trabajo en equipo quizás tenga algo que ver con el 17, alianzas
estratégicas para el logro de los objetivos. Entonces, bueno, viendo cada uno de los módulos, decir con qué ODS tiene relación o en qué ODS impacta. Pero para poder saber ya bien concretamente, porque yo puedo decir, bueno, impacta en el 8 y en el 9, y ahí sería, hasta ahí sería fácil el trabajo. ¿Por qué? Porque me genero alguna idea, entonces digo, bueno, impacta en el 8 por esto, impacta el 9 por esto. Lo que yo tengo que hacer es ir a las metas. Cada objetivo tiene sus metas que cumplir. Entonces, para poder definir a qué ODS impacta, yo tengo que definir el ODS y después la meta. Hay un punto, por ejemplo, en el 8, en el ODS 8, que es la meta 8.4, que habla de hacer los sistemas productivos más eficientes. Entonces, yo voy a decir, cuando dice el 3, justificar el impacto, voy a decir, bueno, la cátedra de Relaciones Industriales impacta en el ODS 8 cuando vemos selección de personal porque impacta en la meta número 8.4. Así sería como tienen que hacer el trabajo práctico. Por supuesto que tienen que ver todo lo que se vio en el año, tienen que leer los 17 ODS con ayuda de la Filmina o con ayuda de estas dos páginas que les voy a mostrar ahora. Ahí en las páginas están las metas también, las pueden leer a las metas y después hacer una relación entre cada unidad de la cátedra con los ODS y con las metas. Una vez que se haga ese trabajo, debe sacarse una conclusión del equipo. ¿Para qué le sirvió este trabajo práctico? ¿Cómo lo han hecho con todos los otros? ¿Cuáles son las páginas que ustedes podrían ver? Tenemos. Ahí les mostré las páginas de las Naciones Unidas. La página de las Naciones Unidas es esta, donde yo acá veo los 17 ODS. Y si yo entro, por ejemplo, al 8, que estábamos hablando recién, aprieto ahí y me sale qué significa el ODS 8, noticias sobre qué pasó con el COVID, datos destacables, fíjense usted ahí, habla de algunos datos, y después al lado en esta solapa dice metas. Si yo aprieto ahí, voy a ir, fíjense en el 8.4, dice, mejorar progresivamente la producción y el consumo de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico con la degradación del medio ambiente. Entonces, que yo sepa selección de personal significa para mejorar la producción. Entonces, hace impacto en esta meta que es la 8.4. Después podemos ver de aquí el 8.6, reducir la proporción de jóvenes que no están empleados. Bueno, que yo sepa selección de personal, le permite al joven conseguir trabajo y capaz que no, o capaz que sí. Bueno, lo tienen que discutir ustedes y lo tienen que justificar. La otra página que se está mostrando ahí es la de la facultad. Y ustedes la ven acá. Acá van a encontrar un banner que dice Programa UTN FRC ODS, que lo hemos preparado nosotros porque estamos empezando la implementación en la UTN sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si ustedes apretan ahí, van a venir acá y van a encontrar qué son los ODS, los 17 ODS, videos, de toda la información que quieran, antecedentes, metas e indicadores. Entonces acá, lo mismo que encontré recién, lo voy a encontrar acá. Desde el ODS 1, y si yo quiero ir al ODS 8,
Acá voy a encontrar la meta 8.4. Mejorar progresivamente la producción y el consumo eficiente de lo mismo que encontré recién, con la única diferencia que acá abajo, después de la meta, están unos indicadores que propone Naciones Unidas para medir esa meta. En realidad nosotros cuando implementamos decimos de que está bueno tener los indicadores, pero mejor es que cada organización pueda elegir sus propios indicadores. Entonces, bueno, ahí están las dos lugares que nosotros le damos. Acá dice investigar las metas e indicadores de cada uno en página de Naciones Unidas, que está ahí, o en la página institucional de la Facultad Regional Córdoba. Este trabajo práctico va a ser presentado y defendido por un grupo. Ahí ya el ingeniero Zapupo va a dar las fechas y el resto lo tiene que enviar para su corrección. Así que no sé si hay alguna pregunta. Daniel, te paso a vos para que termines de explicar el trabajo práctico de fechas, días y... Daniel. Sí, Marcelo, acá estoy. Marcelo, entonces vamos a hacer que un grupo lo defienda, que lo ponga. Sí, es lo que había planteado esta mañana. Pasamos a que solamente lo enviaban. Ah, bueno, perfecto. Entonces directamente para el próximo lunes debe ser enviado. ¿Para qué fecha? El próximo lunes al mediodía. El día lunes al mediodía es el plazo que vence el plazo límite para enviar el trabajo práctico número 8 por correo para su corrección. Y nosotros íbamos a usar esa clase para recuperar los trabajos prácticos pendientes. Perfecto. Bueno, toda esa información va a ser subida en autogestión por los profesores. Es decir, aquel alumno que deba algún trabajo práctico lo va a tener que hacer el lunes que viene. No se olviden de que no pueden hacer el segundo parcial si deben algún trabajo práctico. Lo mismo, tengan cuidado con el tema asistencia, porque después aparecen las sorpresas. Seguimos encontrando alumnos y alumnas que cuando decimos, bueno, listo, hasta luego, no se van y por ende 3, 4 llamados y no cierran, entonces los eliminamos nosotros de la reunión y tienen ausente. Así que tengan mucho cuidado con eso porque después aparecen las sorpresas. Yo estuve y resulta que estuvo la cámara prendida, pero el alumno o la alumna no estaba. El lunes que viene entonces va a ser presentación y defensa de los trabajos adeudados. El lunes que viene al mediodía es el plazo que tiene que vence para la entrega de este trabajo práctico. ¿Y hay clase de consulta? Sí, el jueves a las 5 de la tarde. Jueves, clase de consulta para aquellos que lo necesiten. Y el otro lunes 8 creo, el examen parcial. Lunes 15 es la regularidad de la asignatura. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, no habiendo ninguna pregunta, entonces damos por finalizada la clase de hoy. Buenas tardes a todas y todos. Les pido a los profesores que nos quedemos un ratito